Hola estudiantes de 412, bienvenidos a nuestra segunda semana de la clase de español. Esta semana vamos a revisar la lección número 2, El filo del poder. Y las obras que vamos a ver y a leer son El laberinto del fauno, una película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un importante director mexicano que tiene otras películas que ustedes probablemente conocen, como Blade 2, Hellboy, Hellboy 2, etc. Es una película que mezcla la realidad y la fantasía, un poco más de realismo mágico. En esta película es importante que tú observes el contexto histórico. El contexto histórico es la Guerra Civil Española y es necesario conocer el periodo de tiempo que la Guerra Civil Española comprende. Te sugiero que leas esta sección antes de ver la película. Y en internet puedes encontrar algunos análisis de la película. Es importante que observes los personajes, cómo es Ofelia y qué representa Ofelia, cómo es el capitán Vidal y qué representa el capitán Vidal, quién es Mercedes y qué representa y cómo es el fauno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los temas en la película? ¿Por qué es importante la figura de Ofelia? Vamos a analizar todas estas partes en la película. Y como siempre, te sugiero que revises toda la lección en tu ebook para que no pierdas ninguna información. Bien, como notan, en la película habrá diferentes pruebas. Es importante poner atención a las pruebas de Ofelia y también a los personajes fantásticos en la película y que representan estos personajes. Por favor, no olvides leer la técnica cinematográfica. Hay que poner mucha atención al sonido y el color, ¿sí? Vemos un poco de colores oscuros, amarillos, etc. Es importante leer esta sección. También en internet puedes visitar una página con una página de cine para conocer más de las técnicas cinematográficas. Nosotros vamos a hablar un poco de cine en nuestra reunión virtual y también de las técnicas literarias. Después tenemos a Luisa Valenzuela con un cuento y ella se fija en la voz del narrador. Vamos a leer acerca de el narrador, ¿sí? ¿De quién es la voz que leo? ¿Cuánto sabe? ¿Cuál podría ser la relación entre Juan y el narrador? Etcétera. Es importante poner atención al narrador en el cuento de Luisa Valenzuela. El contexto histórico de este cuento es la dictadura y terror en Argentina. Es importante conocer que el cuento Los Censores refleja la sociedad argentina al final de los años 70. Entonces, podemos conocer un poco de la historia de el gobierno de Argentina en los años 70 y cómo era la vida para quienes tratan de expresarse.
Aquí tenemos el cuento y algunas preguntas que puedes contestar. En la siguiente sección vamos a conocer una parte del trabajo de Pablo Neruda, un escritor chileno muy importante, y él nos muestra la técnica literaria de la voz poética, ¿sí? Entonces, ¿conoces otros textos que se dirigen directamente al lector? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué efecto tienen los momentos en que la voz poética nos interpela, nos habla? ¿Sí? El contexto histórico de esta obra es Madrid y nuevamente la Guerra Civil Española. ¿Ok? Es importante. En esta lección estamos hablando de política de los países latinoamericanos. Aquí tenemos el poema de Pablo Neruda y aquí tenemos una imagen que acompaña el poema de Picasso. En Pablo Neruda, aquí tenemos algunas preguntas acerca de la técnica literaria. Puedes observarlas en tu ebook. Después tenemos a Federico García Lorca, un escritor español que escribe La casa de Bernarda Alba. Y en este cuento es importante observar la técnica literaria del escenario, cómo un autor describe un contexto, el lugar, el tiempo donde se desarrolla una historia, ¿sí? ¿Cómo imaginas un escenario que evoque una atmósfera de libertad y de opresión? Recordemos que García Lorca escribe un cuento, una obra acerca de la represión de la mujer y la intolerancia moral. Entonces, el contexto histórico es el autoritarismo en la España de la preguerra, ¿sí? Y es importante prestar atención, un texto, obra de teatro, ¿sí? Una conversación, un diálogo extenso. Y también la técnica literaria de la escena, ¿sí? El espacio adentro y afuera, las ventanas, las paredes, etc. Y esa es todo nuestra lección. También en nuestro supersitio, en VHL, tenemos el repaso gramatical de narración en el pasado, en donde vamos a revisar el pretérito perfecto, haber, más el pasado participio, y aquí tenemos los tipos de participios irregulares: abrir, abierto, cubrir, cubierto, etc. El uso de acabar de más infinitivo. Y también el pretérito pluscuamperfecto: haber, había y pasado participio desaparecido. El único cambio es en la conjugación del verbo haber. Había. Bien. Entonces, mucha suerte para esta semana y nos vemos en las reuniones virtuales. Hasta luego.